Buenas, vamos a hablar hoy entonces de tamaño y formas de macromoléculas, parte del curso de biofísica, edición 2021, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad de Rosario, carrera de biotecnología. Bueno, me gustaría, como siempre, como en todos los temas, dar un poquito de perspectiva histórica de lo que vamos a hablar y, digamos, ¿a quién se le ocurrió o por qué se le ocurrió a alguien averiguar el tamaño y la forma de las macromoléculas de las proteínas? Vamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Las proteínas la definición de proteína era cosa que estaba en las materias vivas y que no eran azúcares, ni lípidos, ni ácidos nucleicos. Y no se había definido ningún tipo de estructura química. La primera estructura química de la cadena eh, la describieron, ¿no? Hofmeister y Fischer en 1902, diciendo que eran las proteínas o la fracción de proteínas, lo que fuera, eran básicamente cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Se habían descubierto ya la existencia de enzimas en los seres vivos que actúan como catalizadores, y estaba también la discusión si las enzimas eran proteínas o no, o sea, si las proteínas eran enzimas y viceversa. Y para que se den una idea de qué tan relevante era la pregunta o qué tan no obvia era la pregunta, un señor Billstetter que había ganado el premio Nobel en 1915 en química por su trabajo sobre la clorofila, o sea, un señor que sabía bastante de lo que hablaba, no mi tía ni Karen de Facebook, decía no, las proteínas no son enzimas, las enzimas son otras cosas y simplemente están adosadas las proteínas que podrían servir como scaffold. Entonces había debate en la época sobre si las proteínas eran cosas homogéneas y si fueran cosas homogéneas y tenían una forma, eran simplemente estructuras amorfas o eh, compuestos amorfos. Eventualmente, en los años, a fines de los años 20, se empezaron a cristalizar proteínas, primero la ureasa, después la pepsina, tripsina y quimotripsina, y después la catalasa, y eso demostró que las proteínas eran cosas químicamente puras o únicas, ¿de acuerdo? Y bueno, la cristalización de las enzimas, recordando que eran entidades químicas puras, son entidades químicas únicas con conformaciones particulares, les valió a la gente que cristalizó el premio Nobel, así que claramente fue un avance eh, muy importante. Ahora, también por esa época, un señor llamado Tess Wedberg, en Suecia, se le ocurrió otra forma de estudiar la cuestión de si las proteínas eran cosas homogéneas o no. Y lo que decidió es centrifugar una solución de proteínas muy rápido para tratar de hacerla bajar. Y con su método de centrifugación, que llamó ultracentrifugación, porque una centrifugación muy rápida, logró medir el peso molecular de la hemoglobina de caballo por equilibrio de sedimentación, que en un rato vamos a ver de qué se trata el equilibrio de sedimentación. Fíjense que en 1926 estimó con su método, que nos puede parecer un poco tosco, casi digamos, centrifugar básicamente, el peso molecular de la hemoglobina en 66.800, cuando podemos calcular hoy en día, simplemente poniendo la composición química que ya conocemos de la hemoglobina a partir de su secuencia polipeptídica y de que tiene un grupo hemo adentro, en 66.458. O sea, el sujeto la pegó ahícito nomás al peso molecular de la hemoglobina, hizo un muy buen laburo y eso eventualmente también le valió un premio Nobel a Tesberg. Pero bueno, dicho esto, puesto un poco en perspectiva histórica el tema del tamaño y la forma de la macromolécula, que no es algo trivial y que, digamos, es algo interesante de discutir, quiero que se paren un poquito acá y que se respondan estas preguntas antes de hacer clic en internet y buscar las respuestas. Quiero que piensen cuánto mide una proteína, cuánto piensan, cuánto les parece. Yo digo, vamos a imaginar que estamos en un examen de nivelación y yo digo, ¿cuánto mide una proteína? Ustedes me tienen que dar una respuesta. ¿Qué me responden? ¿Un metro, un centímetro, un milímetro, un micrón, un nanómetro, un angstrom, un picómetro?
un femtómetro, ¿de acuerdo? ¿Cuánto mide una proteína? ¿Qué orden de magnitud les parece que mide una proteína globular media? La albúmina, digamos, la albúmina sérica bovina, que seguramente habrán utilizado en algún momento en algún trabajo práctico. ¿Cuánto mide el ADN? ¿Cuánto mide el ADN? 1 metro, 1 centímetro. Más grande que una proteína, más chico que una proteína, más o menos. ¿Cuánto mide el ARN? ¿Cuánto mide una bicapa lipídica? Sabemos que las celulitas están envueltas en bicapas lipídicas, y que dentro de las bicapas lipídicas hay proteínas de membrana. ¿Cuánto mide una bicapa lipídica? ¿Cuánto mide un enlace covalente? La distancia entre dos átomos que están unidos por un enlace covalente. ¿Siempre el mismo? Depende del átomo. ¿En qué orden de magnitud? Más allá de los detalles, ¿en qué orden de magnitud está? ¿De acuerdo? Y los voy a invitar a que cliquen, que vayan a este lugar que se llama Biology by the Numbers y que se metan en la parte de tamaño. Que ahí tienen unas cuantas respuestas, que den unas vueltitas ahí antes de seguir con la clase de tamaño y forma, como para que estemos todos más o menos en el mismo registro. Y con esto voy a parar el primer videito de tamaño y forma.